El siglo IX, la era vikinga en Inglaterra. Aunque casi toda Bretaña fue conquistada por saqueadores escandinavos, el reino sajón del oeste, liderado por Alfredo el Grande, resistió. En la década de 870 los vikingos intensificaron sus esfuerzos y el dominio de Alfredo parecía destinado a caer. Finalmente, en el año 878, en la batalla de Edington, los sajones del oeste se enfrentaban a la aniquilación. El rey Alfredo encabezó la última resistencia de sus tropas. El resultado de esta batalla determinaría el futuro no solo del reino de los sajones del oeste, sino de toda Inglaterra. Al nacer, Alfredo el Grande no se esperaba que fuera rey. Nació en 849 en Wantage, en Berkshire, como el hijo menor del rey Athelwulf de los sajones del oeste. Tenía 4 hermanos mayores y una hermana. Años después, el biógrafo de Alfredo afirmaría que él había sido el hijo favorito, aunque esto podría ser una exageración posterior. El joven Alfredo creció en la corte real, cuidado y educado por sus padres y sus tutores. De niño acompañaba a su padre y madre reales mientras viajaban por todo su reino. En ese momento no había maestros para enseñarle latín o artes liberales, lo que llevó a Alfredo a quejarse y luego fundar sus propias escuelas. De niño le fascinaba la poesía y memorizó muchas canciones de héroes anglosajones. El biógrafo Asser cuenta un incidente que mostraba el amor de Alfredo por aprender toda su vida. Un día, la madre de Alfredo les presentó a sus hijos un hermoso libro de poesía inglesa y prometió dárselo a quien pudiera memorizarlo primero. Alfredo se enamoró inmediatamente del libro, lo llevó de inmediato con su maestro y, con su ayuda, memorizó rápidamente el contenido. Luego recitó la poesía ante su madre, momento en el que ella, orgullosa, le entregó el valioso libro a su hijo. Un viaje de niño a Roma fue una experiencia trascendental para Alfredo. El rey Athelwulf envió a Alfredo a la ciudad eterna en 853 para que aprovechara los recursos intelectuales y espirituales de la corte papal. Alfredo regresó a Roma en 855 acompañado de su padre viudo. En el camino, Alfredo y su padre se detuvieron en la corte franca de Carlos el Calvo, donde fueron recibidos calurosamente. Los viajes de infancia de Alfredo a Roma y al Reino Franco le permitieron gozar de la erudición y cultura de estas cortes. Años después, Alfredo recordaría estas vivencias al fundar instituciones educativas en su reino, convocando a eruditos del continente para ayudarlo. El padre de Alfredo falleció en 858. Varios de los hermanos mayores de Alfredo ocuparon el trono en rápida sucesión, pero fue durante el reinado del cuarto hijo de Athelwulf, Ethelredo, que el reino de Wessex enfrentó una amenaza crucial por parte de los vikingos. En 865, un ejército vikingo, conocido por los cronistas cristianos como el Gran Ejército Pagano, llegó a Inglaterra. Esta fue la mayor y más disciplinada fuerza danesa que los anglosajones habían enfrentado hasta entonces. Liderada por 2 hermanos, Halfdan e Ivar, que se cree eran hijos de Ragnar Lodbrok, esta invasión sacudiría los cimientos mismos de la Inglaterra del siglo IX, alterando drásticamente la situación política en poco más de una década. El gran ejército pasó el invierno en Anglia Oriental, obteniendo tributo de caballos del rey Edmundo. En 866, los daneses avanzaron al norte para capturar York. Northumbria estaba en un estado de guerra civil. 2 hermanos reales, Osbert y Aila, estaban distraídos luchando entre ellos y no reconocieron la amenaza danesa. Los vikingos capturaron el antiguo fuerte romano de York. Demasiado tarde, Osbert y Aila intentaron contraatacar, pero ambos fueron asesinados. Los northumbrianos se vieron obligados a rendirse y a pagar tributo. Trágicamente, la gran biblioteca y la escuela monástica de York se perdieron. En palabras del historiador Max Adams, un ejército extranjero ahora se encontraba en las ruinas derrumbadas de York, saqueando el interior y administrando justicia por derecho de armas. Con caballos, el ejército vikingo se dividió en tropas montadas y navales y avanzó hacia Mercia en 867. Sitiaron y capturaron Nottingham. En décadas recientes, los reinos anglosajones de Mercia y Wessex formaron una alianza más estrecha. Ahora, el rey Bergrid de Mercia pidió ayuda a Athelred, Alfredo y sus sajones occidentales contra el avance vikingo. Los anglosajones sitiaron a los vikingos en Nottingham, pero no lograron que se rindieran por hambre. Ambos bandos negociaron una tregua. Ethelredo y Bergrid fortalecieron su vínculo
organizando una alianza matrimonial. Alfredo planeaba casarse con Alswith, una noble merciana de sangre real. Wessex se unió a Mercia y en 868 su coalición marchó para enfrentarse a los vikingos en Nottingham. No hubo un enfrentamiento importante, pero los vikingos sí dudaron en enfrentarse a esta fuerza grande, aunque no superior. Finalmente los vikingos se retiraron a York y ahí permanecieron un año. Finalmente, en 869, los vikingos avanzaron por la costa de Anglia Oriental. El rey Edmundo y sus anglos orientales marcharon para enfrentarlos en noviembre. Los vikingos lo derrotaron y mataron, y arrasaron la región. Destruyeron los monasterios cercanos y mataron a muchos monjes. En 871, los vikingos fundaron una base en Reading y construyeron una muralla defensiva. Desde aquí atacaron Wessex. El rey Aethelred y su hermano Alfredo lideraron a sus fuerzas para atacar el fuerte, pero fueron rechazados con grandes pérdidas. Confiados tras la victoria, el ejército vikingo salió de Reading al mando de Halfdan y Bugsec, listos para dar el golpe final. En campo abierto se encontraron cara a cara con el ejército anglosajón. Aethelredo dividió su ejército en dos contingentes, comandando él mismo un ala, mientras que su hermano Alfredo comandaba la otra. Los vikingos también estaban formados en dos agrupaciones, una bajo el mando de Halfdan y la otra bajo el mando de Bugsec. Esto llevaría a un brutal enfrentamiento de horas entre muros de escudos, la decisiva batalla de Ashdown. La vida de Alfredo el Grande, escrita por Acer, describe el encuentro. Los vikingos tomaron la posición más alta y los cristianos desplegaban su línea desde abajo. Allí crecía un árbol de espino bastante pequeño y solitario, alrededor del cual los ejércitos opuestos chocaron violentamente con fuertes gritos de todos, un bando actuando injustamente y el otro dispuesto a luchar por la vida, sus seres queridos y su país. Cuando ambos bandos habían estado luchando de un lado a otro con determinación y ferocidad durante bastante tiempo, los vikingos, por juicio divino, ya no pudieron resistir el embate de los cristianos. Y cuando gran parte de sus fuerzas había caído, emprendieron una huida ignominiosa. Uno de los dos reyes vikingos y 5 condes fueron abatidos en ese lugar, y también muchos miles del lado vikingo fueron asesinados allí, o más bien por toda la vasta extensión de Ashdown. Esparcidos por todas partes, los cristianos los persiguieron hasta el anochecer, abatiéndolos por todos lados. Bugsec fue asesinado en el enfrentamiento, junto con muchos de sus principales hombres. Halfdan logró retirarse. Aethelredo y Alfredo pensaron al principio que habían vencido decisivamente a los conquistadores de Northumbria y East Anglia. La victoria solo dio alivio temporal. 2 semanas después, el ejército vikingo se reorganizó y en otro enfrentamiento expulsó a los sajones del oeste del campo de batalla. La lucha continuaría y 871 llegaría a ser conocido como el año de las 9 batallas. El resultado exacto de este periodo intenso de campañas es desconocido, excepto que la situación permaneció mayormente sin cambios, con los vikingos dominando el noreste y los reinos de Mercia y Wessex a la defensiva. Los vikingos estaban dispuestos a viajar rápido y lejos y a atacar profundamente en territorio enemigo. Los anglosajones estaban en una guerra peligrosa y de largo plazo. Fue en medio de toda esta incertidumbre y prueba que los sajones del oeste perdieron a su rey. Para la Pascua, Aethelred había muerto a causa de heridas de batalla. Así, se dio una situación inesperada. Alfredo, el hijo menor del rey Aethelwulf, estaba por asumir el trono de Wessex. Difícilmente pudo haber sido coronado bajo circunstancias más difíciles. Desde que fue rey de los sajones del oeste, Alfredo el Grande enfrentó la amenaza de los vikingos. Alfredo tenía experiencia como comandante, pues luchó junto a su hermano, el difunto rey Aethelredo. Además, Alfredo fue atormentado durante toda su vida por una dolencia médica descrita por el amigo y biógrafo del rey, el obispo Acer. Actualmente, los historiadores piensan que pudo haber sido la enfermedad de Crohn, una condición crónica que puede remitir por mucho tiempo, pero es muy dolorosa en los brotes. Aunque tenía esta dolencia, Alfredo fue un gobernante muy activo y cumplido. La condición no le impidió tener hijos. Juana Armin calcula que la primera hija y primogénita de Alfredo, Aethelflaed, nació cerca del año 870.
Alfredo el Grande fue coronado durante un periodo de profunda agitación. Para los ingleses de esa época, debió parecerles como el fin de los días. Los vikingos destruyeron todos los reinos anglosajones de Bretaña, menos 2. Reyes habían sido martirizados, casas de Dios habían sido saqueadas, monasterios quedaron en ruinas. El próspero comercio del siglo VIII se había derrumbado. El aprendizaje estaba en su punto más bajo. Alfredo más tarde se quejaría de que al sur del río Humber apenas quedaba un sacerdote alfabetizado. Un mes tras subir al trono en 871, Alfredo el Grande enfrentó a 2 ejércitos vikingos cerca de Wilton. La coalición vikinga era realmente formidable, sus filas multiplicadas por la presencia del gran ejército de verano. En este enfrentamiento los anglosajones fueron derrotados y Alfredo concluyó que no podía eliminar la amenaza inmediata a su reino sin sobornar a los invasores. Esta solución antigua nunca fue permanente contra los ataques vikingos. A menudo solo invitaba a más hostilidad y, cada vez más, Alfredo no era capaz de mantener esta política financieramente ruinosa. Las propias propiedades del rey no podían producir el Danegeld, así que tenía que ser recaudado de la gente de Wessex y de las propiedades de la iglesia. Al año siguiente, el gran ejército pagano tomó medidas para consolidar sus ganancias. Al mando del caudillo vikingo Halfdan, se mudaron a Mercia. Aquí los vikingos establecieron su base en Repton durante el invierno de 873 a 74. Northumbria y East Anglia ya estaban bajo su control. Antes, Wessex ayudó a Mercia, pero esta vez no lo hizo. Los mercianos no podían vencer a los daneses. El rey Bergrid y su esposa fueron depuestos y se exiliaron. Bergrid huyó a Roma, donde murió al año siguiente. Su esposa, hermana del rey Alfredo, acabó sus días en un convento. Nunca más un rey independiente gobernaría Mercia. En cambio, los daneses pusieron a un gobernante títere. Al año siguiente, el ejército danés se dividió. Halfdan marchó al norte para consolidar el poder en Northumbria. La crónica anglosajona simplemente dice: Halfdan repartió las tierras de los northumbrianos y ellos procedieron a arar y mantenerse por sí mismos. Este pasaje ha generado mucho debate. Los vikingos se apoderaron de las tierras de los locales o compraron propiedades a los señores nativos con el tesoro que ahora llenaba sus arcas. Sea cual sea el caso, está claro que la compañía de Halfdan se estableció en York como un hogar permanente. Aquí la tierra era fértil y la oposición inexistente. Este era un lugar ideal para que estos aventureros daneses se establecieran y echaran raíces. Los nombres de lugares de la región hoy en día indican la mezcla de los idiomas escandinavo y anglosajón. Al volverse cultivadores, los antiguos saqueadores interactuaron, cooperaron y comerciaron entre pueblos. Los vikingos se casaban con la población local, y no solo llegaban guerreros desde la patria escandinava. Hay evidencia de que los daneses también traían a sus mujeres con ellos. Otra señal de que los vikingos ya se establecían como agricultores y no solo como saqueadores. Mientras tanto, el ejército de verano de Guthrum seguía en Mercia. Ese año establecieron una base en Cambridge. Las ambiciones de Guthrum ahora estaban enfocadas en el último territorio no conquistado en Inglaterra, Wessex. En 876, el ejército de Guthrum entró al reino. Evadieron al ejército de Alfredo y tomaron Warham en Dorset. Alfredo sitió al enemigo en su fortaleza. Se vio obligado a retirarse cuando se enteró de que una gran flota vikinga navegaba por la costa de Wessex, con la intención de reforzar a Guthrum. Una vez más, el rey tuvo que negociar. Guthrum juró abandonar Wessex y entregó rehenes como garantía. Esta vez, sin embargo, Alfredo quería una garantía más fuerte. Guthrum aceptó jurar el juramento sobre un anillo sagrado. Esta era una práctica solemne entre los vikingos, usando un anillo de Thor, una gran banda de oro que el jefe portaba en el brazo y que los daneses usaban al intercambiar juramentos. El intento de Alfredo de apelar a la piedad vikinga fue inútil. Guthrum no cumplió su promesa. Quizás el líder vikingo estaba siguiendo el consejo de Odín de los dichos del viento alto. Si hay un hombre en quien no confías, pero de quien solo quieres cosas buenas, háblale con amabilidad, pero piensa con falsedad.
Guthrum y sus hombres mataron a sus rehenes sajones del oeste y huyeron de noche a Exeter. La flota mencionada antes fue destruida por una tormenta frente a Swanage. Esto resultó en la pérdida de unas 120 embarcaciones, un golpe serio para los esfuerzos de Guthrum. Después de la tormenta, Alfredo y sus fuerzas acamparon frente a Exeter. El rey se negó a atacar la ciudad para desalojar a los invasores, pero los sajones estaban bien posicionados y Guthrum no pudo reabastecer a su ejército. Una vez más, ambas partes llegaron a un acuerdo. Tras aterrorizar Wessex por más de un año, Guthrum se retiró en agosto de 877. Mientras tanto, el descontento estaba creciendo entre los sajones del oeste. Muchos se frustraron por cómo Alfredo manejó la amenaza vikinga. El arzobispo de Canterbury escribió al Papa, quejándose de la práctica del rey de pagarle a los daneses. Recientemente, algunos historiadores han sugerido que miembros de alto rango de la nobleza de Wessex incluso pudieron haber intentado deponer a Alfredo. Por esto, el reino estaba desprevenido cuando Guthrum atacó de nuevo. El rey estaba celebrando la Navidad en Chippenham cuando los daneses llegaron y empezaron a causar estragos. Los vikingos habían ejecutado la maniobra brillantemente, logrando una sorpresa total. Y sí, el régimen de Alfredo colapsaba y un golpe de estado estaba en marcha, lo que habría dejado al rey y su círculo más vulnerable. La sorpresa del ataque, junto posiblemente con la revuelta de la nobleza de Wessex, no dejó a Alfredo otra opción más que retirarse al bosque con su familia y su séquito personal de guerreros y seguidores. Alfredo hizo el difícil viaje por los bosques de Somerset. Él y sus compañeros se vieron reducidos a vivir de lo que podían recolectar y cazar. Durante los duros meses de invierno vivieron como fugitivos. Asser describe el caos virtual de este periodo. Por la fuerza de las armas, los vikingos obligaron a muchos sajones a navegar al extranjero, tanto por pobreza como por miedo, y casi todos los habitantes de esa región se sometieron a su autoridad. Alfredo estaba decidido a recuperarse de esta derrota. Tras la Pascua de 878, Alfredo levantó una fortaleza en Athelney, en los pantanos de Somerset. Desde aquí envió misiones de inteligencia, tratando de animar el espíritu de su gente y descubrir quién respondería a su llamado contra el enemigo. También envió grupos de guerreros para ejecutar ataques relámpago contra los vikingos, quienes no eran lo suficientemente numerosos para controlar todo el territorio. En mayo de 878, con la primavera regresando, Alfredo salió de Athelney y cabalgó hasta la piedra de Egberto, al este de Selwood, en un extenso bosque. Aquí el rey se reunió con aquellas fuerzas del condado en las que aún podía confiar. Asser describe el alivio de los sajones occidentales al ver a su rey. La desesperación se había extendido por todo Wessex, pero ahora aquí estaba Alfredo, vivo y reuniendo a sus hombres para contraatacar. Con su inteligencia intacta y su ejército reunido, Alfredo actuó con decisión. El rey marchó con sus hombres. Guthrum, un excelente comandante por derecho propio, estaba muy al tanto de los movimientos de Alfredo. El líder vikingo preparó a sus fuerzas para enfrentar la contraofensiva sajona del oeste. Fue Guthrum quien eligió el sitio de la batalla, posicionando a sus fuerzas en la cima de una colina rodeada de zanjas. Esto obligaría a Alfredo a luchar cuesta arriba y también evitaría que los vikingos fueran flanqueados. Los sajones del oeste llegaron ahora a Edington, en Wiltshire. Allí se encontraron con Guthrum y su ejército vikingo. La batalla comenzó. Joanna Armin señala que, aunque las series muestran otra cosa, sajones y vikingos tenían armas y equipo parecido. Escudos grandes y redondeados con humbos de metal formaban una pared, esperando que fuera impenetrable. Las espadas eran armas de alto estatus que solo poseían los muy ricos. La mayoría de los hombres habría usado una lanza larga para apuñalar sobre la pared de escudos e intentar penetrar las filas enemigas. Cuando las paredes de escudos chocaban, ambos bandos se golpeaban y apuñalaban, buscando aprovechar los huecos rivales. Asser describe el enfrentamiento. Al amanecer, Alfredo movilizó a sus fuerzas y llegó a Edington.
donde luchó ferozmente con una pared de escudos contra todo el ejército vikingo, perseverando durante mucho tiempo. Al final obtuvo la victoria por la voluntad de Dios. Destruyó a los vikingos con una gran masacre y persiguió a los que huían hasta la fortaleza, abatiéndolos. Max Adams escribe que las ventajas de Alfredo residían en su mando de un ejército que defendía su tierra natal y en la superioridad táctica, la guerra anglosajona en campo abierto contra una fuerza de asalto marina perfeccionada en el arte de las incursiones. Alfredo persiguió a los daneses derrotados hasta su fortaleza en Chippenham. Los sajones del oeste tomaron el ganado enemigo y se alistaron para un asedio. Tras 15 días, los vikingos se rindieron. Gudrun se rindió completamente bajo las condiciones de Alfredo. Los vikingos entregaron rehenes. Alfredo no entregó ninguno. Los invasores también prometieron evacuar Wessex de inmediato. Los términos se sellaron 3 semanas después cerca de Adelny, cuando Gudrun y sus principales hombres se sometieron al bautismo como cristianos. Sin duda, desde la perspectiva de los sajones del oeste, la ceremonia fue un símbolo poderoso del triunfo cristiano sobre el paganismo danés. Este fue un punto de inflexión dramático. Asser nos dice que nunca antes los vikingos habían hecho una capitulación así. El triunfo de Alfredo en Edington logró nada menos que la salvación de su reino. Había estado a punto de perderlo todo, pero esta victoria restauró su posición. Sin duda, Alfredo entendía que la ofensiva vikinga tenía como objetivo nada menos que la conquista total de Wessex. Sabía que su única opción era luchar y lograr una victoria total. El desarrollo real de la batalla sigue siendo un misterio para los historiadores, pero sin duda, Alfredo y sus hombres estuvieron a la altura de las circunstancias. Es posible que los sajones del oeste tuvieran la ventaja numérica sobre el ejército de Gudrun, ya que las fuerzas vikingas parecían ser menos numerosas que en ataques anteriores. Después de la decisiva victoria de los sajones del oeste en Edington, el ejército vikingo se retiró de Chippenham. Al año siguiente regresaron a Anglia Oriental, donde se establecieron y repartieron la tierra. Esto marca la etapa final del establecimiento del Danelaw, territorios de Inglaterra bajo dominio vikingo. Los daneses, además de extraer tributo, intentaron imponer su gobierno político a las poblaciones locales. No lograron subyugar por completo a Inglaterra, por lo que consolidaron su control en las regiones orientales y septentrionales. Las estructuras políticas danesas tendrían una influencia duradera, aunque sutil, en estas regiones. Mientras tanto, la victoria de Alfredo en Edington marcó el inicio de un periodo de respiro para el reino de Wessex, que duraría durante toda la década de 880. Alfredo aprovechó al máximo esta situación. Él reconoció que su reino no había estado preparado para los estragos de los daneses. De inmediato, implementó programas de reforma militar, cultural y civil que transformaron y fortalecieron Wessex. Este periodo demostró que Alfredo no solo era un comandante capaz, sino un gobernante verdaderamente sabio y creativo. Sus innovaciones no solo fortalecerían a su pueblo contra futuras agresiones vikingas, sino que también elevarían la vida intelectual y espiritual de los sajones del oeste. Alfredo venció a los vikingos en Edington, aunque la batalla fue muy reñida. Los sajones del oeste casi lo habían perdido todo, lo que hizo reflexionar mucho a Alfredo. El rey reconoció que su pueblo no estaba preparado para el ataque vikingo. Ahora, Alfredo estaba decidido a corregir este problema. Se propuso fortalecer a su pueblo no solo militarmente, cultural, intelectual y espiritualmente. Alfredo entendía que había sido demasiado fácil para las fuerzas vikingas penetrar y devastar el territorio sajón. El rey creó una red de fortalezas llamadas Burhs para evitar la invasión. El obispo Aserio, amigo y biógrafo de Alfredo, nos cuenta que el propio rey estuvo muy involucrado en varios proyectos de construcción. Varios súbditos de Alfredo dudaron sobre la magnitud de las campañas de construcción, pero el rey insistió y finalmente logró su objetivo. El tiempo demostraría la brillantez de la red de burgos de Alfredo. Los sitios de construcción se eligieron estratégicamente para proteger rutas clave y el reino. Los fuertes estaban ubicados para que la mayoría viviera a menos de 20 millas de una posición defendida. Los sajones emplearon gran reflexión y planificación para determinar qué tipo de burgo se colocaría en una ubicación en particular. En algunos casos, los fuertes romanos o de la Edad de Hierro fueron modificados o mejorados, mientras que algunos burgos eran construcciones completamente nuevas.
Destacaron las ciudades fortificadas de Alfredo, algunas construidas sobre antiguos sitios romanos. Las calles se diseñaron en cuadrícula para facilitar el movimiento en caso de ataque. Alfredo también reorganizó el ejército de los sajones del oeste para maximizar la efectividad de sus fortalezas. Como dice la crónica, el rey había dividido su ejército en dos para que siempre la mitad de sus hombres estuviera en casa y la otra mitad en servicio, excepto aquellos hombres que debían guarnecer los burros. Las reformas defensivas de Alfredo son admirables, pero él quiso fortalecer su reino aún más profundamente. Durante las invasiones vikingas, la alfabetización en latín disminuyó. Para solucionar la escasez de eruditos en Wessex, Alfredo buscó sabios extranjeros. De Mercia obtuvo eclesiásticos instruidos. También envió mensajeros al Imperio Carolingio, atrayendo los servicios de monjes eruditos, como Grimbaldo de Flandes y Juan el Alemán. Acer, cuyos escritos son hoy nuestra fuente más importante sobre la vida del rey Alfredo, era un monje galés de la abadía de San David. Acer llegó a ser un amigo cercano del rey y se convirtió en obispo de Cherbourg. Al reunir intelectuales en su corte, Alfredo impulsó su renacimiento literario. Grimbaldo de Flandes, Juan el Alemán, Acer el galés y los mercianos llegaron de distintas regiones y aportaron diversas tradiciones intelectuales. Contribuyeron con manuscritos propios y se pusieron a trabajar para volver a llenar las bibliotecas de Inglaterra. El propio Alfredo disfrutaba de largas discusiones con sus eruditos. Le leían en voz alta y le explicaban puntos filosóficos. El rey era curioso y aplicado, hacía preguntas y se dedicaba al estudio del latín. Cabe destacar que Alfredo predicaba con el ejemplo, estudiando los libros que esperaba edificaran a sus súbditos. Acer afirma que en 887 el rey ya dominaba el latín y empezó a traducir libros. De nuevo, admiramos la dedicación de Alfredo a las disciplinas intelectuales. Para un rey ocupado en política debió ser difícil hallar tiempo para actividades académicas, y sin embargo sabemos que Alfredo amaba la poesía desde niño. Claramente disfrutaba al continuar su propia educación. Alfredo no solo tradujo varios textos clásicos en latín, también dejó sus propias notas y comentarios. Por esto, entendemos a Alfredo a nivel personal mucho mejor que a cualquier otro gobernante de la Inglaterra medieval. Una obra esencial para Alfredo fue el libro de la regla pastoral del Papa Gregorio el Grande, que instruía a los obispos en su función. Alfredo claramente creía que la obra también era profundamente importante para los reyes. Él creó su propia traducción del libro y compuso una introducción que ofrece una visión de sus objetivos e ideal. Por lo tanto, me parece mejor que nosotros también traduzcamos a un idioma que todos podamos entender ciertos libros que son más necesarios para que todos los hombres los conozcan, de modo que todos los jóvenes nacidos libres que ahora están en Inglaterra y tienen los medios para dedicarse a ello, puedan ponerse a aprender hasta que puedan leer correctamente los escritos en inglés. Además del cuidado pastoral, Alfredo fue personalmente responsable de las traducciones y comentarios de otros 3 libros: La consolación de la filosofía de Boecio, los soliloquios de San Agustín y los primeros 50 salmos. Todos estos libros tenían una importancia personal para Alfredo, y él se inspiró en ellos como gobernante. Los eruditos en la corte de Alfredo prepararon traducciones de otras obras que el rey consideraba fundamentales: los diálogos de San Gregorio, historias contra los paganos de Orocio y la historia eclesiástica de Beda. Otros escritos en prosa inglesa y traducciones de la época también se asocian con las reformas de Alfredo. Alfredo consideraba que la atención pastoral de San Gregorio era la piedra angular de su renacimiento literario, porque este libro instaba a los obispos no solo a buscar la sabiduría en sí mismos, sino también a fomentar el aprendizaje entre los fieles. El rey hizo que el libro se distribuyera a todos sus obispos. San Gregorio insiste en que el aprendizaje es de suma importancia para quienes tienen autoridad. Alfredo estuvo de acuerdo y recalcó que los condes y los nobles debían dedicarse al estudio de la sabiduría. El cuidado pastoral muestra cómo las pruebas fortalecen y generan virtud en un líder. Esto resonó con Alfredo, quien ya había enfrentado peligros en guerras contra los vikingos. Alfredo valoraba cómo los santos insistían en que los líderes resistan distracciones y tentaciones mundanas, priorizando el deber. La constelación de la filosofía de Boecio tenía un lugar de importancia personal para Alfredo.
Boecio, un noble romano del siglo VI que al final de su vida enfrentó el encarcelamiento y la ejecución, aborda en su obra temas de injusticia e infelicidad y el papel de la providencia divina en la fortuna de los hombres. Aunque el libro no fue escrito desde una perspectiva cristiana, sus temas resonaron con la propia visión de Alfredo sobre el papel de Dios en el universo. La traducción de Alfredo muestra que reflexionó mucho sobre las preguntas del texto. El comentario del rey reformula los problemas filosóficos de Boecio en términos de sus propias luchas y pruebas como gobernante. Los soliloquios de San Agustín inspiraron a Alfredo en sus reflexiones sobre el alma humana. En el prefacio, Alfredo compara su proyecto intelectual con un constructor que va varias veces al bosque a elegir madera para construir. Alfredo también viaja frecuentemente con los padres de la iglesia. Menciona a Agustín, Gregorio y Jerónimo para elegir materiales y construir un hogar eterno para el alma. Además de sus obras y el trabajo de su círculo, Alfredo fundó una escuela real como parte clave de sus esfuerzos. Aquí se educaron no solo sus hijos, también los de la nobleza y de hombres de menor rango. Se destacaba el estudio de libros clásicos y la alfabetización en inglés. Con esto, Alfredo esperaba asegurar que los futuros líderes de su reino fueran hombres bien educados. Las reformas de Alfredo impulsaron el aprendizaje y la vida religiosa en el siglo X, cuando sus herederos vencieron a los vikingos y la cultura anglosajona prosperó. Pero las luchas de Alfredo con los vikingos no habían terminado. En los años venideros, el valor de sus reformas militares y educativas sería puesto a prueba cuando los ataques vikingos a Inglaterra se reanudaran. La sabiduría es la virtud más alta y dentro de ella están otras 4 virtudes. Una es la cautela, la segunda, la moderación, la tercera, el valor y la cuarta, la justicia. La sabiduría hace sabio, honorable, moderado, paciente y justo a quien la ama, llenándolo de buenas cualidades. Esto es de la traducción de Alfredo el Grande de la Consolación de la Filosofía de Boecio. Los años 880 fueron años de gran actividad para Alfredo, pero también años de reflexión y estudio. El rey pasó este periodo fortaleciendo las defensas militares de su reino, así como leyendo y traduciendo las obras de pensadores como Boecio. Alfredo procuró inculcar sabiduría en él y sus súbditos. Él sabía que su pueblo necesitaba ser fuerte no solo en cuerpo, sino también en mente y espíritu. Alfredo también usó este tiempo para fortalecer la relación con su vecino, Mercia. La corona de Wessex tenía fuertes lazos con los mercianos. Alfredo estaba casado con Elswith, una dama merciana que trajo a varios familiares y clérigos de su tierra. Historiadores destacan que en los años 880 y 890, la corte de Alfredo tenía muchos mercianos. En esta época, Aethelred, señor de los mercianos, comenzó a frecuentar la corte de Wessex y acompañó al rey en varias campañas militares. Los dos gobernantes llegaron a conocerse bien, tanto en el campo de batalla como en la sala del consejo. Alfredo arregló que su hija mayor, Aethelflaed, se casara con el valiente joven señor de Mercia. Para cuando Aethelflaed partió hacia Mercia en 886 para comenzar su vida como mujer casada, ya conocía bien a su esposo Aethelred y estaba segura de que existía una unidad de propósito entre él y su padre. Aethelflaed y su hermano Eduardo continuarían con la dinastía de Alfredo. De niños aprendieron las ricas tradiciones literarias anglosajonas. La poesía heroica que emocionó a Alfredo de joven también habría influido en Aethelflaed y Eduardo. Esto les inculcó un sentido de la majestuosidad de su propia línea real. El obispo Acer nos habla de la legendaria ascendencia de Alfredo, que incluso incluía antiguos dioses germánicos escandinavos como Odín. Los hijos menores de Alfredo y otros jóvenes anglosajones se beneficiarían de una educación aún más extensa con el establecimiento de la Escuela Real de Alfredo. Aquí, los eruditos enseñaban textos clásicos en latín destinados a edificar a los jóvenes anglosajones con gran sabiduría. A pesar de estos esfuerzos ilustrados, los dominios sajones seguían siendo acosados por la violencia. Incluso después del año 878, las incursiones vikingas seguían siendo un problema para el reino de Alfredo, aunque en su mayoría a pequeña escala. Gudrun, el rey danés de Anglia Oriental, había sido un vecino tranquilo desde su derrota en Eddington, conforme con respetar su tratado con Alfredo. En 890, tras la muerte de Gudrun, surgió una oportunidad para aventureros más ambiciosos.
Los vikingos activos en el continente desde 879 sufrieron una gran derrota en la batalla del río Dial en 891. Una hambruna al año siguiente los hizo volver a la costa de Flandes. Desde ahí atacaron Inglaterra, desembarcando en la costa e intentando entrar en el Gran Bosque, zona poco defendida y boscosa. La crónica anglosajona narra este ataque de 892. En este año, el gran ejército vikingo subió por el estuario de Lyman con 250 barcos. Este estuario se ubica en el este de Kent, al extremo del Gran Bosque. El bosque mide al menos 120 millas de largo de este a oeste y 30 millas de ancho. El río fluye fuera de ese bosque. Navegaron sus barcos río arriba hasta el bosque a 4 millas del estuario, y ahí atacaron una fortificación ubicada en el pantano. Había algunos plebeyos adentro y solo estaba a medio construir. Poco después, Hastings llegó por el estuario del Támesis con 80 barcos y construyó una fortificación para él en Milton, y el otro ejército vikingo hizo una en Appledore. Este pasaje captura la brillantez de la estrategia vikinga. Dos fuerzas navales separadas penetraron el reino por el río en un lugar remoto y densamente boscoso, superando una ligera resistencia local y estableciendo dos bases separadas. El ejército, según el cronista, estaba liderado por Hastings, un carismático aventurero nórdico que sustituiría a Guthrum como principal rival del rey Alfredo. La historia de Hastings reúne todos los elementos de una leyenda vikinga. Anteriormente había saqueado en España y el norte de África, e incluso intentó un ataque contra Roma. Ahora tenía la mira puesta en Wessex. La crónica describe cómo Alfredo manejó este asalto repentino. El rey Alfredo reunió a su ejército y acampó entre los dos ejércitos vikingos en un lugar con fácil acceso tanto a la fortaleza del bosque en Appledore como a la del río en Milton, para poder llegar a cualquiera si salían a campo abierto. Luego, los vikingos salieron después a través del bosque en pequeños grupos y compañías de jinetes por cualquier lado que no estuviera defendido por el ejército inglés. Y también fueron perseguidos por otras tropas casi todos los días, ya fuera de día o de noche, tanto por el ejército inglés como por los habitantes de los burgos. La intención de Alfredo era evitar que los daneses saquearan libremente por todo su reino o que escaparan de sus fortalezas. Envió grupos de incursión para hostigar a ambos ejércitos vikingos e interceptar sus comunicaciones. Ahora podemos ver los beneficios del sistema de burhs de Alfredo. Ningún ejército danés podía moverse como quisiera. Donde quiera que iban, hallaban fuertes defensas y fuerzas locales. El saqueo fácil era casi imposible de encontrar. Después de unos meses, Alfredo inició negociaciones con Hastings. Acompañado por Lord Ethelred, el rey se reunió con el líder vikingo y ambas partes llegaron a un acuerdo. Hastings juró abandonar el reino y ofreció rehenes. Dos de esos rehenes eran los propios hijos de Hastings. Ambos fueron bautizados con Alfredo y Ethelred como padrinos. La crónica incluso nos dice que Alfredo les pagó a los vikingos, cito, una buena cantidad de dinero. Parece increíble que el vencedor de Edington volviera a la odiada antigua práctica de pagar danegeld. Y sin embargo, esto parece ser exactamente lo que ocurrió. Al analizar este punto en la carrera de Alfredo, debemos considerar la situación peligrosa que enfrentaba. Su victoria en Edington había sido una cuestión muy reñida, y de hecho casi había perdido su reino. Por primera vez en años, dos fuerzas vikingas poderosas estaban a las puertas de su reino. Alfredo probablemente estaba nervioso ante otra posible crisis existencial para Wessex. Quizá decidió intentar una solución fácil y ver si podía convertir a Hastings en otro Guthrum. Tras 878, el gobierno de Guthrum en Anglia Oriental fue en general estabilizador para Wessex. Al hacer que el hijo Pomelmaegh de Guthrum fuera bautizado, el rey quizá esperaba recrear una situación tan favorable. Al final, Alfredo estaría decepcionado. Hastings cruzó el Támesis, se instaló en Benfleet, Essex, y retomó el saqueo de las tierras de Alfredo. En la Pascua de 893, el otro ejército vikingo, más grande en Appledore, partió en sus barcos para unirse a Hastings en Essex. Alfredo se alistaba para enfrentar al enemigo cuando recibió la peor noticia. En las semanas después de Pascua, un tercer ejército vikingo compuesto por daneses de Northumbria y East Anglia desembarcó en Exeter. Alfredo fue a enfrentar la nueva invasión y su hijo, el príncipe Eduardo, marchó contra los vikingos de Appledore. A
pesar de tener solo 20 años, se esperaba que Eduardo liderara y preparara a las tropas en batalla. La crónica del Ealdorman Æthelward relata la batalla que siguió. Tras la Pascua de ese año, el ejército vikingo procedente de las partes galas levantó el campamento y, siguiendo los escondites del gran bosque, llegó al oeste de Inglaterra y devastó esas provincias. Estos hechos se informaron al príncipe Eduardo, hijo del rey Alfredo. Llevó a cabo una campaña en el sur de Inglaterra y luego se le unieron los ingleses del oeste. El enfrentamiento ocurrió en Farnham con la multitud gritando amenazas. Sin demora, los jóvenes atacaron armados y fueron liberados por el príncipe. El líder vikingo resultó herido y los sajones expulsaron a las sucias multitudes de sus seguidores a través del río Támesis hacia el norte. Así, el joven Eduardo ganó su primera batalla. Los sajones recuperaron mucho botín y los vikingos huyeron a la isla Torne. Aquí, Eduardo sitió al enemigo en su campamento, pero enfrentó un problema serio. Las tropas a su mando casi sin provisiones y por terminar su servicio. Se quejaban por el posible largo asedio. Muchos de estos hombres debían regresar a sus asignaciones de guarnición en varios distritos. La situación se salvó con la llegada de Lord Æthelred con un ejército merciano desde Londres. Eduardo y Æthelred iniciaron negociaciones y los vikingos aceptaron abandonar la zona. Æthelred ahora demostró aún más sus capacidades. Al mando de mercianos y sajones del oeste, sorprendió a Hastin en Benfleet. La crónica ofrece un relato memorable de esta batalla. Entonces los ingleses llegaron, pusieron en fuga al ejército vikingo, asaltaron la fortificación y se apoderaron de todo lo que había dentro, incluyendo bienes, mujeres y niños. Y llevaron todo a Londres y luego destruyeron o quemaron todos los barcos. Y los 2 hijos y la esposa de Hastin fueron llevados ante el rey. La fortaleza de Hastin fue destruida en Benfleet, pero logró escapar con la mayoría de sus hombres. Este era el talento más notable del hombre nórdico, lo que lo convirtió en una espina duradera para los anglosajones. Hastin estableció un nuevo campamento fortificado en Shoebury, luego cruzó Inglaterra hasta las fronteras galesas y estableció un campamento en Buddington, en las colinas de Gales. Esta fue una travesía notable a través de territorios hostil, en la que los vikingos lograron evitar ser detectados por las guarniciones sajonas, lo que demuestra la movilidad y eficacia de los nórdicos. Esto puso a Hastings cerca del ejército vikingo de Northumbria y Anglia Oriental, que luchaba contra el rey Alfredo en Exeter. Cuando Hastings saqueó Gales, los invasores de Northumbria y Anglia Oriental abandonaron su posición y regresaron a casa. Las acciones de Alfredo fueron efectivas. Los vikingos simplemente se dieron cuenta de que no podrían avanzar con el ejército real en el campo. Este avance alivió la presión sobre los anglosajones. Æthelred organizó un ataque decisivo contra Hastings. Se le unieron 2 importantes ancianos sajones del oeste, Athelm de Somerset y Athelum de Wiltshire, así como importantes contingentes galeses. Mercia y Gales a menudo habían estado en desacuerdo, pero el miedo a los vikingos los unió ahora en una firme alianza. Durante semanas, la coalición anglo-galesa sitió a los vikingos de Hastings en Boddington. Sin poder enviar partidas de forrajeo, los daneses pronto comenzaron a morir de hambre y tuvieron que comer sus caballos. Hastings decidió intentar una fuga cruzando el río. Esto resultó en una batalla sangrienta. Las bajas fueron altas en ambos bandos. Las pérdidas danesas fueron mayores. Finalmente, los anglosajones y sus aliados galeses resultaron victoriosos. Como era de esperarse, Hastings y muchos de sus hombres lograron escapar, pero este fue el final de la legendaria carrera del líder vikingo. Sus fuerzas se retiraron a Anglia Oriental y a partir de ahí, Hastings desaparece de la historia. No sabemos su destino, pero quizás solo se retiró. Para entonces tenía unos 50 años y era rico tras toda una vida saqueando Francia y el Mediterráneo. Así, al finalizar el año 893, Alfredo el Grande y sus aliados habían derrotado a un oponente peligroso, aunque no sin meses de dura lucha. Esto demostró la eficacia de las reformas militares de Alfredo. Los sajones no habían podido evitar que los vikingos penetraran en su territorio, pero el sistema de fortalezas de Alfredo había obstaculizado seriamente el movimiento vikingos y reducido drásticamente las oportunidades de saqueo. Los aldeanos se refugiaban en burgos fortificados, y las levas locales hostigaban eficazmente a las partidas de saqueo danesas. A diferencia de las expediciones lucrativas, los vikingos hallaron que esta guerra solo les dejó fatiga y heridas. Alfredo, ya mayor, asumió un papel menos activo en las campañas.
Aethelred de Mercia, su yerno, lideró en combates difíciles y Eduardo, hijo y heredero del rey, también demostró su valía. Los sajones del oeste colaboraron fácilmente con mercianos y galeses, y varios ejércitos cristianos se movilizaron según las necesidades durante la crisis. Al mismo tiempo, la situación reveló limitaciones en el establecimiento militar anglosajón. El príncipe Eduardo casi vio cómo su victoria en Farnham se convertía en derrota cuando sus tropas amenazaron con dispersarse porque casi habían terminado su periodo de servicio y se estaban quedando sin provisiones. También se podría cuestionar la continua tendencia a negociar con las fuerzas vikingas. Al reconocer las deficiencias de los ejércitos de Alfredo, también debemos tener en cuenta la notable competencia de sus oponentes. Estos vikingos no eran saqueadores desorganizados, sino unidades de invasión altamente eficientes, rápidas y elusivas. Los daneses continuaron aprovechando bien las vías fluviales, evadiendo a menudo las contraofensivas sajonas. Astine era el tipo de comandante audaz que inspiraba lo mejor en sus hombres y era una molestia persistente para Alfredo y sus seguidores. Astine, el último archienemigo vikingo de Alfredo el Grande, se había ido, pero gran parte de su ejército seguía en Anglia Oriental. En 894, los vikingos fundaron una fortaleza al norte de Londres, en el río Lee. Tenían buena posición para incursionar en Mercia. En el año 895, al frente de su ejército, Aelin y el anciano Alfredo el Grande partieron hacia Londres una vez más con la intención de oponerse a los invasores vikingos. Temiendo que los daneses interrumpieran la cosecha, el rey levantó murallas de tierra y una doble empalizada en ambas orillas del río para bloquear su avance. Los vikingos comprendieron la intención del rey y dudaron en enfrentar a una fuerza anglosajona superior en batalla campal. Mientras tanto, el alguacil y amigo de Alfredo, Athelmuth, ya tenía buenas relaciones con el rey danés de York, Gunfrid. El ejército vikingo apenas podía esperar ayuda de Northumbria. Al ver su situación inútil, el ejército vikingo se disolvió y dejó el reino anglosajón en 896. Una vez más, las preparaciones de Alfredo en la década de 880 dieron resultado. El nuevo sistema de fortalezas volvió al reino poco atractivo para el ejército de Hastin. En 896, los barcos del rey lucharon contra piratas vikingos frente a la costa de Wessex. Después de una sangrienta batalla, 2 de las embarcaciones danesas fueron capturadas. Habían quedado atrás los días en que Alfredo estaba dispuesto a ser indulgente. Ordenaba de inmediato que la tripulación fuera ahorcada. Alfredo finalmente tuvo paz, pues tras el año 896 ya no enfrentó ataques vikingos durante su reinado. En sus últimos años, Alfredo promovió el aprendizaje entre su gente. También dedicó tiempo a sus intereses intelectuales, enfocándose en traducir los salmos. Después de tantos años angustiosos, el rey podía sentirse satisfecho. Terminó sus días con Wessex y Mercia seguros y su pueblo fortalecido física y espiritualmente. Aunque había guerra, el rey Alfredo recibió a visitantes daneses pacíficos. Ottar de Noruega, comerciante vikingo, visitó la corte de Alfredo en esa época. Ottar se describió a sí mismo como proveniente del lugar más al norte de todos los que vivían en el norte. Roberto Ferguson dice, podríamos imaginar a Ottar sentado y rodeado por uno o más de los curiosos escribas en la corte cosmopolita de Alfredo en Winchester. Un cortesano erudito se inclina, barbilla en mano y pluma en la otra, y cuestiona al noruego viajado. Los cortesanos de Alfredo hallaron útiles e interesantes los relatos de Ottar sobre tierras lejanas. El propio Alfredo utilizó información de Ottar para complementar su traducción de la historia del mundo de Orocio. Roberto Ferguson añade, el relato sencillo que Ottar da sobre la vida en el extremo norte de Noruega contrasta notablemente con la violencia que normalmente se asocia con las tierras escandinavas durante la era vikinga, y su charla sobre renos domesticados y 20 cerdos está a años luz de Odín, los sacrificios humanos, las águilas de sangre y los estandartes de cuervos. Los escribas de Alfredo le preguntaron a Ottar sobre su situación económica en su país natal y registraron su respuesta. Él era un hombre muy rico según los estándares que usaban para juzgar la riqueza, es decir, en ciervos. Al visitar al rey, tenía 600 ciervos domesticados sin vender. A estos animales los llaman renos, y 6 de ellos son ciervos señuelo. Son muy valiosos entre los Sami, pues los usan para atrapar renos salvajes. Era uno de los hombres más poderosos de su país, pero no tenía más de 20 vacas, 20 ovejas y 20 cerdos, y el poco terreno que cultivaba lo araba con un caballo. Su riqueza proviene principalmente de los impuestos pagados por los Sami. Este impuesto se paga en forma de pieles, plumas, barbas de ballena
y cuerdas hechas de piel de ballena y de foca. Este relato parece indicar que Ottar no tuvo mucho éxito en convencer a sus anfitriones de compartir su visión de la riqueza. Sin embargo, la visita de Ottar a la corte del rey Alfredo nos recuerda que el mundo vikingo no estaba compuesto solo por saqueadores y guerreros, y que los intercambios amistosos entre anglosajones y daneses no eran poco comunes. Alfredo el Grande murió al final del siglo IX a los 50 o 51 años. La crónica anglosajona registra: él fue rey de todo el pueblo inglés excepto de la parte que estaba bajo dominio danés, y luego su hijo Eduardo sucedió en el reino. El alguacil del rey, Athelward, deja una emotiva dedicatoria. Alfredo partió de este mundo rey de los sajones, un hombre lleno de justicia, vigoroso en la guerra, instruido en el habla y sobre todo instruido en el conocimiento divino, pues había traducido innumerables libros del latín retórico a su propio idioma de manera tan variada y tan rica que su libro de Boecio despertaría emociones conmovedoras no solo en quienes ya lo conocían, sino incluso en quienes lo escuchaban por primera vez. El rey murió el 7º día antes de la fiesta de Todos los Santos. Su cuerpo descansa en paz en Winchester. Ahora los lectores dicen: «Oh Cristo nuestro Redentor, salva su alma». La reputación de Alfredo el Grande aumentaría con el tiempo. Transformó su reino de la casi destrucción a la fortaleza y el renacimiento, por lo que suele ser elogiado como figura clave en la historia de Inglaterra. Tras su muerte, sus acciones darían frutos más ricos. Sobre las bases firmes de sus reformas, sus herederos, su hijo Eduardo el Viejo, su hija, la dama Athelflaed, y su nieto Athelstan, llevarían a cabo una Inglaterra anglosajona triunfante en lo militar, artístico y religioso.